Bueno, gente, un placer saludar a todo el mundo, a todos los presentes y a los que van a ver la grabación. El día de hoy estamos en la segunda actividad de la Semana Constituyente, organizada por el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, y la tercera actividad que va para CEPOL. Aquí hacemos dos actividades para dos instancias. Bueno, el día de hoy es un coloquio constitucional porque venimos a hablar de la importancia de la legitimidad dentro del proceso constituyente. Les voy a hablar un poco de cómo va a funcionar la dinámica de hoy día. Pero primero voy a presentar a nuestros dos invitados, que es una organización súper grande, pero particularmente dos, que son Fortunato Morales, quien es licenciado en ciencia política, entre muchos títulos que tiene, y doctor en ciencias del lenguaje. Asimismo, tenemos aquí Estudiante de doctorado, Juan. Exacto. Pero ya se viene. Queda un poco todavía, sí. Bueno, y a Sebastián Peredo, que es cientista político y magíster en pensamiento contemporáneo. El día de hoy nos venimos a hablar un poco de qué nos tiene que hablar la teoría política sobre el proceso constituyente, particularmente sobre la tensión entre entre el poder constituido y el poder constituyente, que es súper importante hablar el día de hoy, puesto que a partir de este se da como la legitimidad al proceso constituyente que tenemos hoy en día. Así que doy paso. Primero que nada, vamos a escuchar las ponencias de ambos exponentes, después las intervenciones del núcleo de ciencia política y por último vamos a tener las intervenciones del público, que son las preguntas de todo el mundo. Bien, pues. Estupendo. Bueno, muchas gracias Juan por estupenda presentación. Muchas gracias también al Centro de Estudiantes por habilitar esta instancia que nos permite a nosotros venir a hablar un poco de lo que hacemos, de lo que investigamos, de lo que el mundo también hace en teoría política. Así que eso también bueno, a la coordinación que tienen ustedes entre los distintos centros de estudiantes de las distintas escuelas de Chile. También les agradecemos a ellos que contribuyan, ¿no es cierto?, en la gestión de estos espacios. Bueno, entremos a lo que nos convoca. Nosotros como núcleo hacemos algo que de repente puede parecer un poco ortodoxo, que es que leemos, ¿no es cierto? Leemos las ponencias, tratamos de no hacerlo aburrido, tratamos de que sea algo interesante, pero a nosotros nos permite, no es que no podamos exponer así sin guión, pero nos permite condensar un poco los argumentos y decir más cosas en menos tiempo, así que creo que para nosotros ese trade-off, ¿no es cierto? Lo que se pierde es compensado por lo que se gana. Bueno, como decía Juan, nos invitaron a hablar un poco de qué tiene que decir la teoría política respecto del proceso constituyente en el que nos encontramos hoy día en Chile. Y esa es una pregunta obviamente muy amplia. Y la respuesta a esa pregunta, que la pregunta amablemente nos abre a la reflexión en torno a los emocionantes tiempos en los que estamos viviendo. La respuesta, como digo, es muy simple. La teoría política tiene mucho que decir. Tiene tanto que decir que sería difícil o casi imposible incorporarlo todo en el poco tiempo que tenemos hoy día, en el espacio reducido que nos convoca. Pero por eso mismo, junto con Fortunato, que está escuchando y va a participar como exponente, y desde el núcleo Lenguaje y Política de la UDP, vamos a cortar o queremos invitarlos a cortar un poco esta conversación en dos propuestas de reflexión para abrir el diálogo e invitarlos a quienes nos están mirando a intervenir, hacerse preguntas y, como digo, reflexionar en torno a este tema. Bueno, en primer lugar, vamos a hacernos la pregunta por la fuente de la autoridad política que nos permite hoy en día estar experimentando un momento constituyente histórico, vale decir, la pregunta por la soberanía popular y su No, no legitimidad. he llegado. En No. segundo lugar,
vamos a hablar sobre aquello que se vincula directamente con el título de este conversatorio, que es la categoría de poder constituyente y su vínculo con lo que llamamos, o sea, denominamos desde la teoría, el poder constituido. De eso es lo que les va a hablar Fortunato después de mi intervención. Entonces, partamos desde el inicio. Si nos preguntamos por cuál fue el momento histórico, el momento crítico que desató la serie de eventos que nos trajo hasta donde estamos hoy en día, quizás todos podemos estar de acuerdo en que ese momento fue lo que reconocemos coloquialmente como el estallido social. Sin embargo, quizás el nombre más apropiado para lo que experimentamos ese 18 de octubre de 2019, que solo ha sido interrumpido, ¿no es cierto?, por la crisis sanitaria global en marzo de 2020, como digo, el nombre más apropiado quizás es el nombre de una revuelta popular. En efecto, la ola de protestas masivas que se dieron durante esos meses y que derivaron en el acuerdo por una nueva constitución se caracterizó por la ausencia de líderes, la convergencia de un amplio espectro social y lo que podríamos llamar la simultaneidad en las diferentes ciudades de Chile. Hace 3 días, hace muy poco, de hecho, Lucía Damert junto a Diego Sasso sacaron los resultados de una investigación sobre el discurso del gobierno respecto al estallido social y cómo se instaló un poco el discurso del complot. Los invito a leer esa columna, pero en resumidas cuentas las conclusiones a las que llegan es que esa tesis es una tesis que no se sostiene, ¿no es cierto? Que esto que llamamos estallido tiene otro tipo de características que no corresponderían a un complot. Entonces, estos eventos fueron catalogados por muchos como una expresión explosiva del malestar acumulado de la ciudadanía durante varias décadas. Uno podría decir incluso que el pueblo de Chile, insatisfecho con el comportamiento de las autoridades institucionales delegadas, se alzó para reclamar su poder, el poder de un pueblo soberano. Aquí empieza para nosotros quizá el problema teórico, que es lo que nos interesa en el núcleo lenguaje y política. ¿Qué significa que el pueblo se alce para reclamar o manifestar el poder de la soberanía popular? ¿Cómo llega el pueblo a tener este estatus de autoridad? Y por último, ¿qué entendemos realmente cuando hablamos de pueblo? Estas son algunas de las preguntas que el teórico político se hace frente al acontecimiento, cuando se encuentra cara a cara con el fenómeno político mientras éste se está desplegando ante nuestros ojos. Por suerte, para nosotros, podemos contar con la ayuda de intelectuales que se han hecho estas mismas preguntas mucho antes que nosotros, y de hecho mucho antes de que nos enfrentáramos nosotros a nuestro acontecimiento político particular. Y me quiero remitir entonces al análisis que nos ofrece Margaret Canavan, que es una teórica política británica, en el capítulo que se titula The People, que está disponible en el Manual de Teoría Política de la serie de los Oxford Handbook of Political Theory. La noción de pueblo, nos va a decir Canavan, ha sido heredada de las tradiciones políticas de la antigua Roma. En la época de la República Romana, el poder soberano pertenecía al populus y era ejercido regularmente en asambleas ciudadanas con participación directa. En la época del Imperio Romano, por otro lado, también se decía que el poder derivaba del pueblo. De hecho, se entendía que el poder soberano ejercido por el emperador era realmente concedido por el pueblo que asentía formalmente este régimen de gobierno. En otras palabras, independientemente del tipo de gobierno, ya sea democrático o no democrático, la cultura cívica de Roma percibía al pueblo como la última fuente de autoridad política legítima. Ya en la época moderna, los teóricos del contractualismo como Hobbes, Locke, Rousseau, también llegaron a esta conclusión, la conclusión de que el poder político tiene un origen popular, aun cuando algunos de ellos estuviesen también de acuerdo con la noción de que el origen popular del poder es también completamente compatible con los gobiernos monárquicos. Sin embargo, la historia nos sorprende siempre y vuelve a dar un giro con la Revolución de las 13 Colonias que instaura la independencia de Estados Unidos a partir del año 1765. Además de reclamar el poder en contra de la monarquía, los padres fundadores fueron un paso más allá. Este We the People, nosotros el pueblo, revive parcialmente el ideal republicano de Roma y establece un gobierno electo por el pueblo y para el pueblo. Por supuesto, Estados Unidos no es el caso único y no es necesariamente para nosotros siempre el referente. Desde fines del siglo XVIII y en adelante, nuestro país incluido también, con nuestra propia guerra de la independencia,
y otros, muchos países a lo largo del mundo convirtieron al pueblo en la fuente legítima de la autoridad, creador de la Constitución y dueño del gobierno. Aparece entonces una de las preguntas que ya había anticipado: ¿quién o quiénes son ese pueblo? El pueblo es el todo, es una parte, es una clase social, una casta, es la gente común y corriente, el pueblo quizás es equivalente a la nación. Muchos teóricos políticos contemporáneos, como Miller, Canavan y Jack, creen que solo los vínculos de nacionalidad pueden proporcionar las bases suficientes para sostener el autogobierno en el largo plazo. Pero perfectamente podría argumentarse lo opuesto. Estados Unidos logró constituir un pueblo desde la diversidad étnica y desde un contexto de guerra civil, también en un contexto histórico de migración a gran escala. En Chile, hoy en día, la discusión sobre el Estado plurinacional, por ejemplo, va a estar presente en el debate constitucional sin lugar a dudas. En el discurso de la soberanía popular encontramos que el pueblo, al que se le atribuye la autoridad máxima, siempre aparece como abstracto, universal y sin fronteras. En los últimos siglos, con la expansión de la democracia a nivel mundial, el pueblo ha tendido también a expandirse para incluir a grupos que antes estaban marginados. Uno de los casos más notables es el caso de la inclusión de las mujeres en la política. En las últimas décadas, sin embargo, hemos visto que las olas de migración han provocado también una reacción populista en muchos estados democráticos, ¿no es cierto?, que se oponen a esta expansión del pueblo, que cuestiona la identidad del poder popular. Otra de las preguntas interesantes que surge de este debate es justamente ¿por qué entonces asumimos que debe existir una fuente de autoridad política legítima? Quizás podríamos no hacerlo, ¿sí? A veces es difícil ver cómo es posible que una colección de ciudadanos comunes y corrientes, que también están en constante cambio generacional, por ejemplo, puedan ser la fuente de la autoridad. Pero el discurso de la soberanía popular va a ser mucho más ambicioso que eso. En realidad es difícil negar que algo como el pueblo apareció en el estallido social y reclamó su derecho a la autoridad y al gobierno. Una forma de entender la misteriosa fuente de autoridad del pueblo es tratarle quizás como un mito legitimador, ¿cierto? Parecido al mito medieval que confería el poder de gobernar a los reyes por derecho divino. Esta idea de mito fundador aparece en los análisis de Henry Tudor, por ejemplo, y puede ser aplicado para entender la noción de pueblo como fundador y también como futuro redentor. El problema con los mitos, sin embargo, es que pueden llegar a generar expectativas poco realistas que terminan en la desafección con la actual democracia. Si creemos que el pueblo es la fuente legítima del poder, entonces creemos también que debemos tener la capacidad, como pueblo digo, de ejercer ese poder legítimo. Pese a ello, aunque la democracia representativa liberal sí nos da ciertas posibilidades de influir en los resultados políticos como votantes individuales, en realidad no existe un sentimiento de que nosotros en tanto pueblo tengamos el control. El mito, por lo tanto, nos deja insatisfechos, pero también nos da una esperanza de ver al poder soberano del pueblo en acción. Es por esto que nos aproximamos a escenarios como el que vive Chile hoy en día, como si estuvieran cargados de un poder que uno puede dominar, un poder místico, ¿no es cierto? El analista político no puede ignorar el poder de estas imágenes y el poder que tienen estas narraciones, porque son ellas las que ayudan a movilizar a los agentes políticos. Los elementos míticos son inseparables de nuestra creencia sobre la legitimidad de la autoridad política. Autores como Edmund Morgan y Pierre Bourdieu, por ejemplo, son más bien escépticos respecto de la imagen del pueblo como la fuente de autoridad. En sus lecturas, el concepto de pueblo aparece como una ficción diseñada por las élites para manipular a los ciudadanos ordinarios. Sheldon Wallen, sin embargo, es un autor que es más optimista. Es innegable que existen casos como el chileno, por ejemplo, en los que la movilización política es más espontánea y es menos controlada, y por lo tanto Wallen va a llamar a estos momentos momentos de democracia fugitiva. ¿Sí? En este sentido, que son fugaces, la palabra un poco alude a la idea de que son momentos que se nos escapan. Finalmente, nuestros mitos nos llevan a esperar que lleguen estos momentos y que cuando lo hagan, el pueblo aparezca como una fuente de autoridad política legítima. Eso, muchas gracias.
Bueno, Bueno, ahora continuamos con Fortunato. Te doy la palabra. bueno, gracias Juan, gracias. Me sumo a las felicitaciones, a la organización del evento. Sabemos que detrás de esto hay horas de trabajo, hay cuerpos funcionando y eso siempre hay que darle valor, ¿ya? Sobre todo en este contexto tan difícil de sobrevivencia de los cuerpos, ¿ya? Mi presentación, de alguna manera, tiene como propósito dar una línea de continuidad a lo que planteó Sebastián. Voy a utilizar el mismo ejercicio ya de lectura de la presentación, pero en lo medular quiero, antes de hacer de leer el texto, establecer como una especie como de categorización respecto de lo que hablamos como constituyente, ¿ya? Y ahí quiero marcar una diferencia entre, en primer término, una voluntad constituyente que en el contexto chileno, a mi modo de ver, se ha ido reflejando ya desde hace una década, ¿ya? Y que, bueno, en su máxima expresión, quizá en ese contexto, dio paso a fuertes movilizaciones estudiantiles y un alto nivel de politización del país a lo largo de todas las ciudades, casi. Segundo, me quiero referir, y es básicamente a lo que voy a desarrollar en mi presentación, como el momento insurreccional constituyente, ya que emerge básicamente en el 18 de octubre, ya que tiene características propias y evidentemente lo quiero de alguna forma enfrentar también como a la actividad constituyente propiamente tal, que es la que se desarrolla a partir del control de la agenda constituyente por parte principalmente de las élites, ¿ya? Bueno, un hito principal de este proceso es el que vamos a experimentar de aquí a un par de semanas ya con las votaciones de los constituyentes, ¿ya? En ese marco voy a desplegar un poco mi presentación, ¿ya? Bueno, retomando una de las últimas reflexiones desarrolladas por Sebastián, en lo referido específicamente a aquello que definió como fuente de autoridad política legítima, mi exposición tiene como propósito reflexionar sobre la vigencia de la categoría poder constituyente y su relación con la de poder constituido, en cuanto a su condición propia de una visión moderna. Para ello, en primer término, quisiera plantear alguna hipótesis, ¿ya? Tal como señala Antonio Negri en su libro El poder constituyente, ensayos sobre las alternativas a la modernidad, hablar de poder constituyente es hablar de democracia, ¿ya? Este planteamiento nos conecta de forma importante con la teoría política, dado que un enunciado de este tipo obviamente supera la visión jurídica que generalmente engloba al debate constitucional. Otro elemento que me gustaría resaltar y que refuerza lo anteriormente señalado tiene que ver con la característica de la revuelta popular en Chile. Coincido con Sebastián en el concepto que utiliza, sobre todo en el desarrollo, y así lo mencioné al comienzo, de su momento insurreccional, ocurrido desde el 18 de octubre. Y teniendo en cuenta además otro elemento que es muy importante resaltar, el propio contexto en el que se ha experimentado este proceso en Chile, ya un país que de alguna forma ha servido como un laboratorio neoliberal, ya, y que ha experimentado también características de un neoliberalismo, perdón, avanzado, en el cual existe una fuerte presencia de prácticas que ponen de relieve, ya, y esto es un poco lo que quiero tensionar, la crisis del concepto poder constituyente, ya. Y que también se transforma en una oportunidad, de alguna manera, en lo que se traza posteriormente en la actividad constituyente, ¿ya? Como les mencioné al principio, estas reflexiones provienen básicamente de Antonio Negri, ¿ya? Y de alguna manera mi intervención tiene como propósito poder hacerlas conversar con el contexto actual. Comenzaré, por tanto, exponiendo brevemente la crisis conceptual del concepto, valga la redundancia, poder constituyente que desarrolla el autor, de la mano principalmente de una crítica a la hegemonía conceptual que tanto las ciencias jurídicas como el constitucionalismo liberal han generado en el término, y sus repercusiones performativas en la realidad política. Luego intentaré caracterizar brevemente los elementos que de alguna forma superan la modernidad, o que también podríamos denominar posmodernos, que están presentes en el escenario político social chileno.
Y finalmente, me centraré en una dimensión que para mí es de un especial interés, ya dado que es parte del trabajo que actualmente desarrollo, que se vincula principalmente a impugnar o a problematizar categorías como pueblo y soberanía, que a mi modo de ver podrían servir como elementos que sustentan básicamente una visión moderna de la comprensión de la política. Comenzaré abordando entonces la crisis del concepto poder constituyente. ¿Qué es poder constituyente de una dimensión jurídica? Podríamos rápidamente contestar que corresponde a la fuente de producción de normas constitucionales. O desde un punto de vista más formal, podríamos denominarla o podríamos definirla como un acto imperativo de la nación que surge de la nada y organiza la jerarquía de los poderes. De este modo, el poder constituyente tiene al menos dos particularidades claves. Es omnipotente, es decir, puede realizar todo, puede de alguna manera situarse desde esta nada que recién mencioné para transformar la totalidad del sistema. Y a su vez es expansivo en cuanto a su alcance. Ambas particularidades, como posaré, son paradójicas de una dimensión democrática y con dificultades para sostener incluso desde la ciencia jurídica, dado que esta disciplina no tiene por costumbre aplicar el ejercicio de afirmar y negar, de absolutizar y limitar en el mismo acto. Respecto de la primera, a su omnipotencia, a estas características de omnipotencia que tiene el poder constituyente, la ciencia jurídica entiende la temporalidad del poder constituyente como limitada, como una pulsión temporal a controlar y a guiar. De este modo observamos una primera paradoja, puesto que el tiempo para el poder constituyente en su dimensión acontecimental es justamente una de sus categorías constitutivas. El tiempo constituyente es un tiempo de lenguajes creativos y aceleración de los tiempos, ajenos y antagónicos muchas veces a lo que se encuentran consolidados bajo la temporalidad del poder constituido. Bajo la definición de poder constituyente proveída desde las ciencias jurídicas, la temporalidad debe ser encerrada en un ejercicio burocrático que le establece límites. Sin ir más lejos, y remitiéndonos al proceso chileno, podemos observar cómo el acuerdo del 25 de noviembre, sin ningún dejo de juicio de valor, logró organizar un itinerario tomando como referencia los tiempos, los lenguajes del orden constitucional que la revuelta popular justamente se encontraba impugnando. En cuanto a su carácter expansivo, el poder constituyente jurídico tiene como propósito ser limitado a la norma, determinando con esto el alcance de su espacialidad y reduciéndolo muchas veces como una fuente de producción de normas jurídicas, absorbiendo e incorporado al poder constituido. Salvo la existencia de aparatos de control constitucional o elementos que de alguna forma establecen ciertos contrapesos, como recién lo explicó en su intervención Sebastián, generalmente la potencia del poder constituyente queda dibujada bajo la mera reproducción de alguna de sus enmiendas institucionales. Sin embargo, y pese al recorte ya que he mencionado de su potencialidad política mediante las dos operaciones recién descritas, existe otra que quizás es mucho más compleja, ¿ya? Y que termina desnaturalizando casi por completo su carácter democrático. Dicha operación se basa en un tipo de argumentación en donde las reglas de la democracia representativa son consideradas como el efecto del desplazamiento a la excepcionalidad de aquellos provenientes de la democracia directa. Es decir, la democracia directa que se constituye en este proceso, ya en este momento, en este acontecimiento político, se termina transformando en una excepción, ya que es rápidamente controlada por parte de las lógicas de la democracia representativa. De esta forma, el poder constituyente, aun cuando pensado como una fuente legítima de generación de normas constitucionales, en su operación de desnaturalización termina consolidando una visión representativa del poder.
Pese a lo anterior, operaciones de este tipo pueden afectar la propia legitimidad de la dimensión jurídica como momento constituyente, cuestionando en su integridad al sistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que propone la propia ciencia cívica para conservar el poder constituyente y de esta manera no ver amenazada su legitimidad? Como señala Negri, el poder constituyente debe ser mantenido de alguna manera para evitar que su eliminación se lleve consigo el sentido mismo del sistema jurídico y la relación democrática que debe caracterizar su horizonte. Para controlar estos efectos, valores y el carácter irreductible del hecho constituyente, tres son las soluciones que ofrece la ciencia jurídica. La primera establece un carácter trascendente del poder constituyente. Por lo tanto, su dinámica es impuesta exteriormente, marcando una clara división entre poder constituyente y poder constituido. Una segunda corresponde a que el poder constituyente es inmanente, lo que implica que puede ser subsumido por el poder constituido desde una relación de causalidad. Y una tercera es donde el poder constituyente se encuentra completamente integrado, coextensivo y es sincrónico respecto al poder constituido. Como podemos ver, existen tres dispositivos ya de alguna forma que nos permiten ver o analizar desde un punto de vista de la teoría política cómo esta forma jurídica de reconocer el poder constituyente es domesticada de alguna manera por este sistema jurídico. Por otra parte, desde el punto de vista del constitucionalismo liberal, ocurre algo muy similar a lo expuesto desde las ciencias jurídicas. Desde sus características teóricas y prácticas de gobierno limitado, ¿ya? Las cuales se materializan mediante la acción estatal jurisdiccional y la organización de lo constituyente por medio de la ley, el constitucionalismo liberal define el orden social y político como un conjunto articulado de órdenes sociales distintos o de poderes jurídicos y políticos distintos. De esta forma, el paradigma constitucionalista es siempre el de la constitución mixta, el de la mediación de esta desigualdad. Muy distinto, por ejemplo, a lo que establece el poder constituyente, el cual se constituye como una fuerza que irrumpe, quiebra, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda continuidad posible. De este modo, podemos señalar que el poder constituyente está relacionado a la idea de democracia como poder absoluto. Negri, siguiendo este argumento, señala que el constitucionalismo es una doctrina jurídica que solo conoce el pasado. Es una y a su inercia, al espíritu replegado, en tanto el poder constituyente es siempre tiempo y fuente de futuro. Así, todo indica de que ni el enfoque constitucionalista ni el jurídico son capaces de ofrecerle una reflexión para lo que el autor ha denominado una crisis del concepto del poder constituyente. Llegado a este punto, podríamos preguntarnos sobre la potencialidad de una mirada constituyente que reflexione entonces más allá de los márgenes de la modernidad, tomando en consideración que ambas visiones recién descritas no solamente son tributarias a ese pensamiento, sino que su aplicación responden también a una forma de Estado, de organización social, que vemos, al menos en el contexto chileno, cada vez más lejano. En ese sentido, Negri también nos ofrece algunas pistas para poder comprender este momento. En la posmodernidad, por encima de todo, hay que tener en consideración la radical modificación de descolocación de la dimensión jurídico-administrativa respecto de la organización económica de la sociedad, impuesta, como hemos podido percibirlo, por el capitalismo global, sobre todo. Desde esta perspectiva, los conceptos de fuerza de trabajo y de ciudadanía se superponen hasta tal punto que asistimos a una transfiguración biopolítica de la organización social y del poder. Y por último, la construcción del mercado global y el relativo debilitamiento de la efectividad del Estado-Nación atenúan la autonomía constitucional del Estado soberano y se le impone una progresiva homogeneización en el plano global. Si observamos punto por punto, pareciera que cada una de estas categorías son muy asimilables al diagnóstico del malestar chileno,
plasmadas en un inicio como voluntad constituyente, que lo mencioné al principio, se han desplegado con fuerza desde hace una década, y que permitieron posteriormente, en el contexto de la revuelta popular, darle contenido a este momento insurreccional. ¿Qué significa esto? Es que una mirada de poder constituyente no puede ser restringida solamente al fundamento último de las normas jurídicas y de la estructuración de los poderes constituidos, sino al sujeto de esa producción. Es ahí donde Sebastián es muy asertivo en señalar que se abre una pregunta para la teoría política. De acuerdo a su presentación, él lo denominó pueblo. A mi parecer, dicha categoría todavía podría ser tributaria, como señalé anteriormente, a una mirada moderna, en cuanto a su dimensión representacional y soberanista. En este sentido, Negri nos señala que es evidente que en la época moderna el poder constituyente ha servido de base para el concepto de soberanía, y en particular del de soberanía nacional. Lo mismo puede decirse del concepto pueblo, que es un concepto, como menciona el autor, falsificador, toda vez que es producido por atracción y aceptación por el poder estatal moderno. Pueblo, de acuerdo a lo que establece Negri, es una producción ideológica burguesa que se opone al de multitud. Si nuevamente hacemos alusión a la hipótesis con la que comenzamos esta presentación, referida a que cuando hablamos de poder constituyente estamos hablando de democracia. Es decir, estamos hablando de la capacidad de transformarse en un motor de renovación, no tanto del orden político, sino como del orden social. Por lo tanto, ser una potencia innovadora que emancipa a los ciudadanos, estamos hablando de un proceso de devenir político incrustado en la democracia bajo estas reglas constituyentes. La revuelta iniciada en el mes de octubre tiene la particularidad de ofrecer un campo de cuestionamiento radical, no solamente a los años de la dictadura, que fue parte del repertorio discursivo preferido por las élites gobernantes y críticos de los espectros más tradicionales de la izquierda, sino al núcleo del principio moderno de organización del poder. En resumen, si en la historia de la democracia y las constituciones democráticas, el dualismo entre poder constituyente y poder constituido nunca alcanzaba una síntesis, debemos centrarnos precisamente en esa negatividad, en ese vacío de síntesis, para tratar de comprender lo que es poder constituyente. Por lo tanto, y finalizando, cabría preguntarse, ¿se puede acaso constitucionar el devenir? ¿Se puede constitucionalizar el movimiento de lo múltiple de la multitud, dado el diagnóstico que recién he realizado? Claramente no existen respuestas categóricas para dicha interrogante. Sin embargo, y así lo ha afirmado Berardi, haciendo alusión a este tópico, solo es posible imaginando una constitución que sea un programa, un conjunto de técnicas previstas para cambiar las reglas a medida que se modifica el contenido de su aplicación. El método general es el del privilegio otorgado a una minoría. La minoría es la línea de fuga a lo largo de la cual una red crece, se desarrolla y deviene. En la red, el gobierno de las minorías está a la orden del día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fortunato. Quisiéramos dar paso ahora a los comentarios que tienen primero para hacer el núcleo de lenguaje y política y posteriormente a los comentarios que pueden tener para hacer todo el público. Así que bien puedan. Gracias al Centro de Estudiantes por la invitación, por la invitación que hicieron. Yo, menos como egresada de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales, estoy muy feliz de ver a gente joven organizándose y creando este tipo de instancias. Como miembro del núcleo, me parece interesante ambas posiciones. Creo que en ambos casos tocaron temas interesantes y problemáticas o cuestionamientos que uno se hace en el día a día. Y a mí, al menos como ayudante, inmediatamente me recordaron, por ejemplo, el planteamiento teórico de autoras como Hannah Arendt,
quienes plantean que el hombre solamente es libre cuando participa y cuando habla en el espacio público, colectivo, político. Entonces es interesante ver cómo en realidad en estas democracias representativas, y en palabras de Hannah Arendt, la participación política directa es una muestra de la decadencia del sistema representativo. Es decir, el hecho de que participemos y nos manifestemos es una muestra de que el sistema no funciona, cuando en realidad el espacio político legítimo, si es que es el espacio del pueblo, debiese estar interesado en que nosotros participemos y no encargarse en seguir creando lógicas que lo único que hacen es distanciar a la ciudadanía de los temas que realmente le interesan. Y en relación a lo que también expuso, bueno, Sebastián y Fortunato, creo que las lógicas representativas finalmente lo que hacen es causar esta insatisfacción, esta sensación de que quienes están hablando y nos dicen que hay que pedir delivery para las ferias libres, en realidad no solamente no tienen sentido común, sino que no nos están hablando de la realidad que nos afecta a la gran mayoría de las personas que estamos en Chile y que nos interesan los temas políticos. Yo creo que el proceso constituyente no solamente permitió que nos reunamos en espacios físicos, sino también empezar a hablar de conceptos y de temas políticos con personas en nuestras familias, en las universidades, con nuestras amistades. Y eso finalmente, para mí desde una visión bien arendtiana, es hacer política, es participar de lo político, es hacernos cargo, es apropiarnos de los espacios y de los temas de discusión de política. Así que eso, yo al menos de mi parte estoy muy feliz. Muchas gracias, Victoria, por tu intervención. Yo creo que da en un punto súper importante. Voy a tratar de ser breve para que podamos conversar y dar la palabra a otras personas también, pero es inevitable, si uno ha leído a Arendt, pensar en Arendt en estos momentos, ¿no es cierto? No solo por la noción de revolución que puede aparecer en textos como sobre la revolución, sino también por la noción de acontecimiento, la noción particular que tiene ella de qué es la política, y también algo que a mí me ha venido dando vueltas también, que es la idea de que cuando aparece un acontecimiento, cuando se inicia una nueva acción política propiamente tal, para Arendt es muy importante que aparece un principio, ¿sí? Ah, y ese principio no aparece desde arriba hacia abajo, no aparece desde la élite, desde la oligarquía, sino que aparece desde abajo hacia arriba, articulado desde un lenguaje que podríamos llamar ordinario popular, o si seguimos a Negri, como hacía Fortunato, un lenguaje de la multitud, la dispersión, pero que al final se aúna en una especie de llamado. Sobre qué se trata ese principio, uno podría discutirlo harto. Yo creo que a todos se nos viene quizás a la cabeza la palabra dignidad, que apareció como un principio fundamental, y el debate constitucional pareciera estar girando en torno quizás a ese principio, ¿no es cierto? Por eso tanto énfasis que tienen los candidatos constituyentes en este minuto de hablar sobre los derechos sociales, porque hay una como especie de operacionalización del concepto de dignidad a derechos sociales garantizados básicos. Bueno, dicho eso, también está el otro tema de, a mí esto, Arendt también me recuerda mucho porque ella lee mucho, me recuerda a Aristóteles. Aristóteles en un tiempo en que no existían constituciones escritas hace un tratado que es el Tratado de la Política sobre las constituciones. Y uno se pregunta ya, ¿cómo puede ser eso si no existían las constituciones como la entendemos en los estados modernos? Bueno, porque Aristóteles pensaba que las constituciones no eran lo que está escrito en el papel, sino que las constituciones eran las prácticas y las normas que efectivamente existían dentro de la polis, ¿no es cierto? Y ahí uno se empieza a pensar hasta qué punto la revuelta popular de octubre, el estallido social de octubre, refundó realmente las prácticas sociales y políticas, y hasta qué punto eso se ha diluido en una conversación sobre qué es lo que vamos a escribir en el papel o no. Eso podría decir yo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todas estas lecturas de alguna manera que ponen de relieve el espacio acontecimental de un momento político como este, no dejan de llevarnos a la reflexión que hizo Hannah Arendt, al menos desde el punto de vista de la revolución, de este espacio de indecibilidad, ya que de alguna manera nos permite este horizonte al abordar una temática de este tipo, ¿ya?
Siguiendo un poco con lo que dice Sebastián, a mí lo que me ha llamado particularmente la atención de este movimiento es justamente esta tensión. Ya yo creo que sí, y esta tensión y esta evolución de cómo se ha ido enfrentando esta tensión. ¿Ya? Me parece que si hubiésemos abordado este momento constituyente hace 5 años atrás, ¿ya? Y ahí yo creo que los movimientos políticos que aparecieron en el último contexto, el movimiento feminista, las mismas reivindicaciones que ocurren en el Gualmapo, etcétera, han ido nutriendo de categorías distintas a las que tradicionalmente, desde una mirada santiagocéntrica muchas veces, hemos comprendido los fenómenos políticos, ¿ya? Y aun cuando no quiero decir que eventualmente va a ser así, sí al menos ofrece una posibilidad nueva, ¿ya? Una posibilidad nueva que de alguna manera disputa esta mirada representacional del poder. Y que seguramente la vamos a ir viendo, ya espero, dentro de los debates que vamos a tener en los meses siguientes, aun cuando me parece que los debates no creo que logren cerrar completamente la complejidad social que está demandando las multitudes que están en las calles y que de alguna forma están reflexionando también en los diferentes espacios. ¿Ya? Me quedo hasta ahí, bueno, vamos dialogando respecto a estos temas. Me parece que la pregunta que hizo Victoria le da justamente en el clavo un poco a lo que estábamos conversando. Tenemos la mano levantada de la profesora Eva, así que active su micrófono nomás. Qué gusto tenerla acá y poder escucharla. Gracias, Francisca. ¿Cómo están? Gusto de verlos acá. Harta gente reunida. En algún momento habíamos más de 30. Me pone muy contenta ver el interés de las y los estudiantes respecto a estos temas que nos tocan tan de cerca, ¿no? Esta mañana en el chat de los profesores veíamos que uno de los libros más comprados últimamente acá en Chile, y espero que el más leído, es la Constitución que rige actualmente este país. ¿Eh? Y eso me alegra porque significa que este pueblo, la denominación que usaba Sebastián Fortunato, se está tomando el poder que tiene, que debería tener, ¿no? Y ese poder empieza tomándose a partir del conocimiento, claramente, ¿no? Las emociones aquí son muy importantes, pero el conocimiento es lo que finalmente nos va a permitir llevar adelante este proceso de una manera en que las cosas realmente cambien como la mayoría quiere, ¿no? Y es una muestra de esto también de lo que decía Sebastián sobre esta revuelta popular, ¿no? El pueblo muestra su voluntad, la necesidad de un cambio que permita reformular la forma en que vivimos como sociedad política. Un cambio que tenga que ver con, yo diría que la clave acá es la equidad, ¿no? Que es algo superior a la igualdad. La equidad tiene que ver con las necesidades fundamentales de cada una de las personas. Entonces la equidad es más que la igualación, es atender a esas personas que hemos dejado fuera de los ciclos que ofrece la sociedad para poder tener una vida buena, como dicen hoy día algunos teóricos políticos, ¿no? Entonces, el estar pensándonos, el que mucha gente esté pensando en cómo podemos mejorar la sociedad en la que vivimos y cómo podemos articular lo que vamos a poner en la Constitución, a mí me parece que forma una masa crítica que cuando llega a un cierto número, según dice la teoría, se expande de un modo tal que hace que todos aquellos que están involucrados, o sea, que son parte, estén involucrados. Entonces, yo creo que esta reunión que tenemos ahora, que organizó el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, a quienes felicito, es una muestra de eso, ¿no? Que viene la gente aquí porque quiere realmente entender diferencia entre lo que es un poder constituido y un poder constituyente, diferencia entre lo que es un estallido y una revuelta popular,
el valor de la voluntad política que hay en una revuelta popular, el valor de las ideas y del sueño que tenemos de cómo queremos vivir juntos. Así que nada más felicitar a Sebastián, a Fortunato, a Vicky, que han participado ahora, y a todos los que van a seguir participando en este diálogo tan bonito. Yo no me quiero tomar más la palabra porque es el momento en que los jóvenes se la toman. Muchas gracias, Eva, por sus palabras y por las felicitaciones. Yo me sumo personalmente a las felicitaciones también. Lo dije al inicio, ¿no es cierto? Es genial que el Centro de Estudiantes pueda abrir estos espacios. Y por eso mismo, o sea, yo también trato de retraerme, no hablar tanto y ver si hay alguna otra intervención interesante o alguna otra pregunta que hayamos hecho surgir con nuestras intervenciones. Bueno, sí. Ya tenemos una mano levantada de Luis. Luis, por favor, abre tu micrófono si quieres escribirla. Hola, buenas tardes. Tenía una duda por algo que dijeron, que Fortunato dijo casi al principio cuando hablaba de las características del poder constituyente. Y unas características que mencionabas que era omnipotente. Sin embargo, en el proceso actual se habla, la Constitución la Constitución que se puede escribir tiene ciertos límites que de hecho están bastante claros, que además no solo el hecho de que deba ser sí o sí establecer Chile como una república democrática, sino también que tiene que respetar los tratados internacionales a los que está suscrito Chile. O sea que está supeditado también en parte a lo establecido por organismos internacionales que en su gran mayoría o en su totalidad están mucho más influenciados por países que históricamente han sido potencias. Entonces, este proceso constituyente realmente, si el poder constituyente es omnipotente, ¿habría presencia de un verdadero poder constituyente? Entonces, me dejó esa duda. Sí, Muchas gracias. buenísima, gracias Luis, buenísima tu pregunta. Bueno, justamente yo creo que las paradojas que enfrenta esta visión jurídica o de las ciencias jurídicas que traté de posar. Claro, el poder constituyente como característica tiene esa particularidad, es omnipotente, sin embargo esa omnipotencia es recortada, ¿ya? En esta relación con el poder constituido, ¿ya? Y por eso en el fondo el poder constituyente en este ejercicio que desarrolla el poder constituido, de alguna manera trata como de recortar no solamente su contenido, sino también recortar los tiempos de los cuales se sitúa este debate, ¿ya? Ahí de alguna manera lo que hacían en la presentación era incorporar como la categoría tiempo, ¿ya? No solamente me refiero como al valor cronológico que tiene el tiempo, sino que además como que el poder constituido tiene una organización temporal de alguna forma determinada, cristalizada y consolidada, y que justamente el poder constituyente cuando emerge, cuando desequilibra, cuando irrumpe, estas categorías justamente entran en entredicho, ¿ya? Ahora, si me preguntan a mí sobre esa disputa directamente, creo que el poder de la elite, ¿ya? O la elite todavía tenía el suficiente poder para poder como encauzar esa temporalidad, ¿ya? Y en ese sentido considero de que la potencia, evidentemente, del poder constituyente fue, al menos en este primer escenario, ¿ya? Y me baso principalmente en lo que ocurrió con el acuerdo del 25 de noviembre, logró restituir, al menos parcialmente, esta temporalidad constituida previamente al 18 de octubre. No sé si te respondí bien tu inquietud, Luis. Me hago una mejor idea. Muchas gracias. Yo quisiera comentar brevemente también, me gusta mucho la pregunta de Luis. No sé si tengo una respuesta real, ¿no es cierto?, a esa pregunta que es tan difícil. Pero me pasa que, a ver, uno podría decir efectivamente en la metáfora o retomando lo que propone
cercanos van a partir de Tudor, ¿no es cierto? Uno podría decir el mito del poder constituyente y la soberanía popular es justamente eso, ¿no es cierto? El poder constituyente todo lo puede hacer, pero a mí me gusta ahí, me gustaría retomar lo que Fortunato plantea en su presentación, que es, pero el poder constituyente no es abstracto, no viene de Dios, ¿no es cierto? No es divino y no es necesariamente trascendental en ese sentido, sino que hay una especie de, siguiendo la metáfora obviamente, hay un sujeto que ejerce el poder constituyente. Si uno acepta esa tesis de que hay un sujeto político X, como uno quiera que lo llame, uno tiene que aceptar también la tesis de que ese sujeto político estaba constituido, entre comillas, antes del momento constituyente, ¿no es cierto? Es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Como decía Fortunato, sincrónico, y es un proceso de autoidentificación, de dessubjetivación y vuelta a subjetivación. Entonces es una especie como de, por así decirlo, es como el momento constituyente vendría a ser una convulsión dentro de la forma en que uno se identifica a sí mismo, si uno es ese sujeto. Y en ese proceso, como usando de nuevo las palabras que introdujo también Fortunato, ¿no es cierto? En ese proceso de devenir, hay cosas que se quedan y hay cosas que cambian, ¿no es cierto? Un momento constituyente no necesariamente es un momento de completo cambio radical, ¿no es cierto? No es un giro en 180 grados necesariamente. Uno puede ir suscribir quizá a la tesis hegeliana, ¿no es cierto? Hay un momento de síntesis entre una tesis que es un momento previo y una antítesis, y hay algo que queda y algo que cambia, ¿no es cierto? Uno podría decir, yo no sé si suscribo a esto personalmente, pero uno podría decir, en el momento constituyente el pueblo chileno decidió que quería ser una democracia. ¿Por qué? Porque eso también es un poco tautológico, pero uno no podría pensar que el pueblo chileno tiene un poder constituyente si no piensa que es un pueblo que se autogobierna, y para autogobernarse tiene que ser una democracia, ¿sí? Entonces, en el mismo ejercicio del poder constituyente está el supuesto detrás de que somos una democracia, somos un pueblo que nos autogobernamos. Ahora, dentro del debate constitucional uno tendría que decir, efectivamente, está en tensión, o uno puede tensionar si uno lo quisiera, la estructura de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Como se ha dicho, ¿no es cierto? Queremos un sistema parlamentario, queremos un sistema presidencial, qué tan presidencial o no. Lo que no se ha puesto en duda quizás es la idea de que queremos un gobierno representativo, ¿sí? O quizás se ha puesto en duda, pero eso no ha llegado o no ha alcanzado los círculos de poder que están justamente revisando el cambio. Entonces, yo creo que mi reflexión iría por ahí, es decir, si el momento constituyente es absoluto, sí lo puede ser, en el sentido de que nos permite modificar todo lo que queramos modificar, pero también sobre un contexto histórico y político particular que tiene antecedentes por lo menos de 200 años de una tradición republicana, y de una tradición desde, digamos, el gobierno militar, la dictadura de Pinochet, una tradición que es muy abierta en el sentido de las relaciones internacionales, muy abierta a firmar tratados con la mayor cantidad de países posible, y uno no puede desconocer ese antecedente, ¿sí? No estoy diciendo que uno no pueda revisitar esos tratados y entre comillas, desfirmarlos, pero uno tiene que aceptar, comprender todo el contexto histórico, sociopolítico en el que se desenvuelve este proceso particular. Eso. Muchas gracias, me ayuda bastante a hacerme una mejor idea. Tenemos la mano levantada de Cristóbal Mandujano, así que Mandu, procede. Ya, buenas, gracias, Kika. Bueno, primero que nada, un gusto porque tengo el agrado de conocer a la mayoría de las personas que están acá del núcleo y de haber convivido por lo menos una vez con ellos. Mi pregunta va más dirigida como al debate que se está dando como continuamente. Como se toma mucho en cuenta la política comparada, se toma mucho en cuenta el tema de las políticas públicas, y muy pocas veces hemos visto como este tipo de instancias donde la teoría política se le da el espacio como para poder involucrarse un poco más allá. Y mucha gente se está ahora informando de distintas fuentes, mucha gente está buscando de dónde informarse. ¿De qué manera usted introducirían a esas personas que no conocen la teoría política
y que la tienden a confundir con filosofía solamente, para que se involucren más y para que hagan parte mucho más al debate sobre la mesa, a la teoría política. Uf. Excelente pregunta. Sí, Vas tú, yo- sí, voy a responder parcialmente, porque además esta es una pregunta que como núcleo últimamente nos estamos preguntando fuertemente, ¿ya? Justamente nos interpela como investigadores, bueno, como sujetos que de alguna forma les interesan los temas de lo público y de lo político. Justamente yo creo que estos momentos, ¿ya? Y voy a volver como a la categoría constituyente, poder constituyente, son momentos son momentos que nos dan la posibilidad nuevamente de mirar o limpiar de alguna forma, o tener mayor claridad para comprender que los elementos superficiales, y no quiero denominar superficial como algo de baja monta ni mucho menos, sino de alguna forma de los elementos que circulan generalmente en el itinerario de lo que, pues, no sé, por ejemplo, Foucault podría denominar como policía, o lo que existe en un poder constituido, ¿ya? Entre ellos las políticas públicas, evidentemente, ¿ya? Entendiendo que es parte de un itinerario de prácticas y actividades que son relevantes dentro del ejercicio de lo político, pero que de alguna manera está dentro de la superficie también de lo político, ¿ya? En ese contexto creo que justamente el plantearse temas respecto del carácter soberano, por ejemplo, de lo que es un poder constituyente, de los límites o de la tensión que implica la relación entre el poder y el pueblo, utilizando esa categoría, o incluso mucho más allá, la impugnación, como recién mencionó Luis, de algunos tratados, ¿ya? Evidentemente no entregan la posibilidad de lo que implica el nivel de autonomía y la perspectiva democrática que de alguna forma empujan este tipo de momentos políticos, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo creo que me parece, y para mí esto es solamente una hipótesis, creo que sin decirlo directamente, parte del pueblo chileno en general ha estado debatiendo teoría política, ¿ya? Yo creo que hemos estado debatiendo teoría política en estos meses, ¿ya? Sin evidentemente entrar a una aula o a un curso directamente de teoría política. ¿Ya? Hemos estado debatiendo los fundamentos de lo que nos constituyen como régimen, hemos estado debatiendo también ciertas categorías de lo que entendemos por democracia, y aun cuando, insisto, la superficialidad muchas veces de ciertas prácticas evidentemente no nos permiten ver con claridad qué es la teoría política y qué no, ¿ya? Creo que este momento ha sido un motor importante de horas de teoría política a nivel global, a nivel social, ¿ya? Seba. Me tira la pelota. A ver, yo suscribo un poco a lo que dice Fortunato. La academia, y en especial la ciencia política en términos bien generales, no estoy hablando de ninguna escuela en particular, ni así que en términos amplios, ¿no? La academia y la ciencia política tienen esta tendencia a separarse, ¿no es cierto? A generar, a producir una distancia entre lo que determina que es su objeto de estudio y nosotros como investigadores, por así decirlo, si es que nos queremos poner en ese rol, por una cuestión metodológica que tiene ciertos supuestos detrás, etc. Y esa distancia uno puede cuestionarlo, ¿no es cierto? Puede decir qué tan lejos queremos o no estar en distintos momentos. No se trata de que sea una posición fija. Yo podría tomar distancia, quizás como lo estoy haciendo ahora, para reflexionar sobre un proceso político que quiero tratar de comprender mejor. No necesariamente quiero explicar, porque bueno, en teoría política rara vez hablamos de causalidad, rara vez hablamos como ustedes saben, de investigación empírica, sino que tratamos de comprender lo que está sucediendo. Eso no me quita a mí la posibilidad como ciudadano, quizás, conociendo la teoría política, de participar, como explicaba Victoria, ¿no es cierto?,
Ahora la línea es súper difusa, ¿no es cierto? Para mí este momento es un momento importante también, es parte de ese momento constituyente, no estaríamos teniendo este momento de discusión si es que no hubiese habido personas que salieron a manifestarse hace, digamos, más de un año, y eso abrió la posibilidad de que pudiésemos discutir sobre... Entonces, en ese sentido me sumo a Fortunato, la gente está haciendo teoría política en el sentido de que la teoría política no solo se trata de distanciarse del su objeto de estudio y de interpretar o de conocer, sino que también para algunas personas, para algunos teóricos políticos, la teoría política se trata de hacer cosas, ¿no es cierto? De hacer, por ejemplo, una performance, ¿no es cierto? Tiene que tener la teoría política un efecto sobre la realidad. Entonces, si uno piensa en autores como Maquiavelo, si uno lee a los teóricos políticos que uno considera como los clásicos, todos ellos no están solo tratando de interpretar la realidad, sino que están tratando de producir un cambio, ¿sí? Eso está muy claro en la filosofía política de Marx, pero ya existía de antes, digamos, o sea, no solamente lo inventó Marx. Entonces, mi respuesta sería, uno puede hacer teoría política sin citar a Kant, sin citar a Locke, sin citar a los contractualistas, a los clásicos, porque hay intuiciones que están a la disposición de la gente, de nosotros también, sin tener que llegar a un nivel de erudición que a veces es completamente contraproducente del cambio que uno quiere producir, ¿no es cierto? Bueno, como hay gente que está leyendo la Constitución ahora, debe haber gente, yo espero que haya gente, debe haber gente que está leyendo Gramsci, partidos políticos que están leyendo no solo de la izquierda, sino que también de la derecha. O sea, hay lecturas sobre teoría política y desde ahí no solo están encerrados en una burbuja interpretando a los autores y discutiendo a los autores, sino que están tomando esos conceptos, esas herramientas que ofrecen los teóricos políticos para producir un cambio concreto en la realidad. Uno podría decir, los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no es cierto? Hamilton, Jefferson, Washington, todos son teóricos políticos y todos son constituyentes también, al mismo tiempo. Entonces, eso es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que existe. Bueno, hay teóricos políticos que hoy son candidatos a convencionales constituyentes. Habrá que ver si uno quiere votar o no por ellos. Pero las ideas yo creo que están disponibles, están en la mesa. Si es que eso se concreta o no se concreta en el texto final, ya eso depende de las circunstancias históricas. A mí me gustaría decir algo, creo que, bueno, yo estudié filosofía un tiempo antes de ciencia política, y si bien creo que es necesario separar la filosofía política de la teoría política, creo que cualquier disciplina o subdisciplina lo que más tiene que buscar, más que distanciarse o distinguirse, es buscar enriquecerse incluso otras disciplinas de las cuales pueda hacer uso. Yo creo que la teoría política no solamente sirve para pensar y llevar las ideas o los planteamientos a la acción, sino que siempre tiene este comportamiento tanto desde entregar diagnósticos hasta permitirnos cosas tan sencillas y necesarias como soñar. O sea, tenemos autoras como Hannah Arendt, como Judith Butler, que son magníficas y son grandiosas en los temas que tratan, pero también tenemos autores que, por ejemplo, Rousseau, que es cercano y es parte de la teoría política moderna, y él lo que hace es soñar, derechamente, él lo que nos enseña es ser más idealistas. Yo creo que en los tiempos en que estamos, incluso, como decía Fortunato y Sebastián, incluso una persona que quizá nunca ha leído a Rousseau, que nunca ha leído a Hannah Arendt, que nunca ha leído a Gramsci, hoy en día tiene la oportunidad de sentarse en su mesa y ponerse a soñar con la constitución que queremos todos como chilenas y chilenos. Y eso yo creo es el gran valor de la teoría política. No se requiere tener unas herramientas o tener cierta precisión o tener como marco que nos enseña a veces la carrera de medir las cosas, medir la satisfacción, medir la felicidad. No, la teoría política en realidad lo que me interesa es identificar problemas, identificar quizá diagnósticos, pero también decirnos, ok, ¿cómo soñamos a nivel colectivo? ¿Cómo queremos mejorar esto que está ocurriendo que ya detectamos a nivel teórico? Yo creo que justamente esa habilidad, esa experiencia es la que estamos viviendo hoy en día, quizás de forma incluso inconsciente, incluso con personas que nunca esperamos conversar la Constitución con vecinos, con familiares, hoy en día eso está en la mesa. Y eso es parte de la teoría política, es hablar, es soñar con una posibilidad. Eso. Muchas gracias por sus intervenciones.
como para... No, de hecho, muy lindo lo que mencionabas ahora, Victoria. Nos quedamos un poco plasmados de esa belleza con la que ustedes se expresan. Tenemos un par de preguntas que ojalá sean las últimas para que también vayamos cerrando el conversatorio, que ha estado súper bueno, de hecho. La primera pregunta es de Colomba García Huidobro, que pregunta: ¿cómo se considera el surgimiento de candidatos independientes organizados para la Convención Constitucional dentro de la teoría política? ¿Sería un aumento de participación pública, un cambio de los valores e ideas, o un desentendimiento de los partidos y división social que dificulte el diálogo? Dale, Seba, después sigo yo. Sí, estoy dándole vueltas en la cabeza la pregunta. Bien aterrizada la pregunta, ¿no? Desde la teoría política, ¿cómo podemos interpretar? Bueno, podemos volver quizás a la lectura de la que hablaba Victoria, ¿no es cierto?, de Arendt. Aparecen cosas nuevas, ¿no es cierto? Ese es el tema. Aparecen cosas nuevas cuando hay estos momentos como acontecimentales que podrían o no podrían fundar un nuevo espacio para la política. Todavía quizás es muy pronto para decir qué es lo que van a producir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a provocar estos candidatos independientes que se han organizado y que han tratado, por así decirlo, ¿no es cierto?, de entrar en la arena política quebrando quizás ciertas lógicas de partido. Habría que hacer quizás un análisis más preciso para llegar a alguna conclusión sobre eso. Yo creo que hay un espectro, o sea, dentro de todo lo que ha aparecido hay un espectro, ¿no es cierto? Cuando Arendt habla un poco del el germen de la revolución en este último capítulo de Sobre la Revolución, Arendt dice, bueno, el germen de la revolución son los soviets, son las comunas, ¿no es cierto? Son estas nuevas organizaciones que aparecen y que fundan un nuevo espacio político que aparentemente es independiente, es paralelo a los partidos políticos y que aparece desde abajo y no desde arriba, como uno podría pensar que los partidos políticos aparecen. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que yo por lo menos he escuchado muchos cuestionamientos desde el punto de vista de que es problemático que las listas de candidatos independientes traten de acceder a una arena política que ya existía previamente, que es la arena de la política representativa, la política de la democracia liberal, porque muchas personas dicen, bueno, eso valida la estructura de partidos que existía anteriormente y más que generar una grieta, es una confirmación, ¿no es cierto? Yo creo que la teoría de política tiene un poco eso, es decir, como uno puede llegar a analizar hasta qué punto eso es una desviación con respecto de lo que había antes o no. Desde mi punto de vista personal, a veces me cuesta un poco encontrar una diferencia real entre una nueva lista de candidatos políticos que se autoproclama independiente y un partido político, ¿no es cierto? Porque, digamos, la estructura del partido político es básicamente personas que se organizan para defender ciertos intereses. Y eso es lo que hacen las listas de candidatos independientes también. Y se ponen etiquetas partidarias, entre comillas partidarias también, o sea, se ponen nombres y generan campañas políticas. Yo creo que la teoría política existen discusiones sobre si los sistemas de partidos políticos son o no son inherentes a el autogobierno y la democracia. Si uno va a autores como Rousseau, a Rousseau no le gustaban mucho los partidos políticos, ¿no es cierto? Rousseau pensaba en una sola voluntad general, que no está fragmentada, que es única, que es entre comillas absoluta, que tiene el poder soberano. A partir de Rousseau, muchos autores después que reflexionaron sobre el autogobierno, algunos que también están dentro de las discusiones que tenían los federalistas en Estados Unidos, decían, bueno, a veces los partidos políticos son inevitables, y lo mejor que puede pasar entonces, cuando no podemos evitar los partidos políticos, es que haya la mayor cantidad de partidos políticos posible, porque eso significa que van a estar en juego la pluralidad de las ideas que existen y no va a haber, no se va a suprimir ninguna idea. Entonces, independientemente de la etiqueta que le pongamos a estos grupos de personas organizadas, a mí lo que me parece positivo es que no se queden fuera de la discusión porque evidentemente van a tener ideas teórico-políticas o de otro índole, que es necesario que aparezcan en la discusión
para uno poder hablar de un proceso democrático, entre comillas, legítimo, en el que no hay nadie que esté marginalizado, ¿no es cierto? Y bueno, la pregunta ahí para mí también, que es una pregunta que yo no he podido resolver tampoco en este momento, es hasta qué punto la estructura de la democracia liberal representativa permite que no haya posiciones marginadas, ¿sí? ¿Es posible que no haya posiciones marginadas? Es una pregunta que anda dando vueltas por ahí. Sí, bueno, para mí también, un poco respondiendo como di cuenta más o menos de una de las primeras reflexiones que aparecieron en la conversación, a mí esto es síntoma también de, no solamente de una crisis que viene desatándose en Chile hace bastante tiempo, que la crisis de instituciones, ¿ya? Sino también responde, creo, también a formatos representacionales que también están en crisis, ¿ya? Con esto no quiero decir de que las candidaturas independientes han desarrollado una lógica representacional muy distinta a la que conocemos en el formato partidos políticos. Yo creo que han sido bastante asimilables en ese punto de vista, ¿ya? Pero sí da cuenta de este síntoma quizás, de que era inevitable además poder evitarlo, ¿ya? Y en ese sentido, me parece que la respuesta de los poderes constituidos, ya tanto a nivel como de la estatalidad, como también de la hegemonía desde el punto de vista político, han dado cuenta también de este temor que existe respecto a estas nuevas figuras que emergen en estos escenarios, ¿ya? Insisto, no estoy completamente claro si es que estas nuevas categorías de representación son impugnadoras. Muchas veces estas mismas categorías terminan, y hemos visto en otros países que han terminado en lógicas bastante autoritarias también. Entonces uno nunca podría eventualmente tener una respuesta consolidada respecto de eso, ¿ya? Pero sí me hace pensar de que efectivamente este momento, ¿ya? Y es cosa de hacer como esta mirada retrospectiva del momento más insurreccional que hemos vivido a partir del 18 de octubre, cuando las calles estaban completamente colmadas, que no había espacio tampoco para poder incorporarse como partido político, ¿ya? Entonces, claro, vemos esta tensión en este espacio, ¿ya? En este espacio constituido, organizado por parte del poder. Insisto, cuando hablo del poder no estoy hablando tampoco con juicios de valor negativo ni mucho menos. Yo creo que es una descripción más o menos de lo que en el fondo hoy día podemos percibir en esta organización de este itinerario constitucional, en definitiva, ¿ya? Pero en el fondo esta lógica era imposible no evitarla, ¿ya? Y todo lo contrario, o sea, si se hubiese consolidado una lógica en la cual los partidos políticos tradicionales, me refiero particularmente a aquellos que tuvieron mayor repercusión, mayor desplante en la transición democrática, entre comillas, hubiesen logrado conducir completamente este proceso, ahí yo quizás me hubiese preocupado un poco más, ¿ya? No por el cuestionamiento de su carácter democrático, ni mucho menos, sino que también uno entiende de que este momento constituyente también aceleró procesos que evidentemente hicieron de que estos actores que vienen debatiendo estos temas, inclusive de forma muy activa hasta no hace mucho, quedaron muchas veces como ese típico dicho, como que envejecieron muy jóvenes incluso. Así que eso, a mí me da esperanza, la verdad, el debate constituyente. Me gusta sobre todo que en estas listas hay mucha gente joven, mucha gente como reflexionando también y tiene una mirada bastante importante. Ahora, la aritmética electoral evidentemente yo creo que va a jugar en contra muchas veces de la consolidación de estos proyectos, pero bueno, eso es parte de otro devenir, como dijo por ahí Sebastián. Y una última cosa que quiero decir antes de que se me olvide, es que el cambio que yo veo que se produjo con el surgimiento de estas candidaturas tiene más que ver con en parte lo que mencionaba al inicio de mi presentación, ¿no es cierto?, con, entre comillas, el diagnóstico que hay de lo poco representativas que han sido las élites políticas respecto de
los intereses, como entre comillas, de lo que vendría a ser la voluntad general de un pueblo, como esa distancia, yo siento que lo que provocó esta crisis en parte fue esa distancia, ese distanciamiento. Y lo que veo que es nuevo en estas candidaturas es justamente la composición sociodemográfica de los candidatos, ¿sí? Entonces, hay una especie como de transferencia, por lo menos en la papeleta, cuando uno vaya a votar, va a encontrar mucha más diversidad en términos de origen socioeconómico de candidatos de lo que podría haber encontrado quizás antes de esto. Ahora, eso significa quizás un avance para muchas personas, porque abre la puerta a que los representantes de, entre comillas, la voluntad soberana del pueblo sean más cercanos o estén en términos como de encarnar la soberanía popular desde el pueblo bajo y no desde la oligarquía o lo que uno podría decir que es la élite. Pero a mí no me parece, desde el punto de vista teórico, y esto es una opinión personal, que esa candidatura ponga en tensión el modelo democrático representativo. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. La última pregunta que tenemos, que les vamos a pedir que la hagamos cortitas las respuestas por el tiempo, es de Gabriel Muñoz del Valle, que pregunta, considerando la revuelta popular del 18 de octubre como un ejemplo donde se expresó un ánimo por constituir poder constituyente, ¿cómo se enmarca el Acuerdo por la Paz, el del 15 de noviembre del 2019? ¿Fue una forma de cristalización institucional del poder constituyente o tal vez fue una forma de cooptación o captura del poder constituyente a manos de una clase política deslegitimada por la revuelta social? Ya, parto yo cortito, Seba. O sea, partiendo un poco de mi presentación, yo lo que traté de mostrar es que hay una tensión teórica, ¿ya? Respecto de esta categoría entre poder constituyente y poder constituido, ¿ya? Ahora, desde el plano político, esa tensión evidentemente se plasmó mucho más fuerte, ¿ya? Y evidentemente hay un intento, ¿ya? Y yo creo que legítimo por parte de los poderes constituidos, de poder cooptar el proceso. Y también, evidentemente, hay un intento por la fuente de energía constituyente que emergía principalmente de las calles, de la crítica hacia el modelo, puntualmente, que trataba de limitar el alcance que tenía este poder constituido respecto de esta temática particularmente. Mi respuesta ante eso, más allá de esta tensión teórica, que insisto, para mí hay una tensión teórica y después hay una tensión política, no quiero solamente pensar que las reglas del juego son parte de los poderosos, entre comillas, y que efectivamente ya consolidado un acuerdo, evidentemente ya la derrota está plasmada en todo este proceso que hemos estado viviendo como país. ¿Ya? Yo creo que todavía este es un espacio que está muy en disputa. ¿Ya? Soy aquellos que creen mucho del acontecimiento político, por tanto considero siempre de que la historia se cuenta de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Por lo tanto, en ese sentido, creo que todavía hay muchas oportunidades para que, independiente de las reglas que se han ido situando en esta tensión que recién mencioné, eventualmente el carácter democrático de lo que emergió en las calles pueda plasmarse en un texto constitucional, ¿ya? Que no tiene que ver directamente con consagrar ciertos derechos. Ya para mí un texto constitucional también tiene que consagrar formas de constituir nuevas multitudes, nuevos grupos que aboguen por ese carácter democrático. Ya que, bueno, pero eso evidentemente es parte de esta discusión que se va a dar posterior a la constitución de la Asamblea. Eso, cortito. Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Creo que es una pregunta que en algún punto todos nos planteamos. No estoy muy seguro de cómo responderla, cómo abordarla, porque yo podría dar mi opinión desde el punto de vista normativo, trato de no hacerlo tanto, porque estamos justo acá como en función de hablar desde la teoría política y de qué se ha dicho en la teoría política, qué han dicho personas que piensan mucho mejor que nosotros. Pero siento que hasta cierto punto hay una especie como de falsa dicotomía
en la idea de que o el proceso está cooptado por las élites que representan como el poder constituido anterior, o es puramente momento constituyente que fluye y que genera una cosa completamente distinta. Y que justamente no está cooptado, sino que es paralelo, o es como la fuerza contrahegemónica, por así ponerlo. Siento, eso es mi sentimiento personal. Creo que hay una especie como de falsa dicotomía en un proceso que, como dice Fortunato, todavía no ha terminado. Está por verse qué sucede. Pero en el debate teórico existe, por ejemplo, las discusiones que hay entre, por ejemplo, Chantal Mouffe con su estrategia agonística y, digamos, el involucramiento crítico, que justamente sería la estrategia de juguemos el juego que juegan los partidos políticos, pero venzámoslos dentro de su mismo juego, ¿no es cierto? Entonces, hagamos listas partidarias, presentémonos a las elecciones y una vez que tenemos el poder, nos movemos estratégicamente para generar un cambio de ciclo, producir una contrahegemonía, un nuevo bloque histórico, etc. Y está por el otro lado una estrategia de la cual Negri también es más partidario, que es la estrategia del el éxodo, ¿no es cierto? Entonces, abandonemos el barco que se está hundiendo y refundemos un nuevo buque, por ponerlo en términos caricaturescos, ¿no es cierto? Refundemos una nueva república. Son dos estrategias, al final. No siento que una sea mejor que otra en el sentido normativo. Una tiene sus ventajas estratégicas, por así decirlo, que la otra no tiene. Siento personalmente que es mucho más difícil abandonar el barco y refundar que involucrarse críticamente, pero cuando uno se involucra críticamente también tiene que comprometer, ¿no es cierto? Tiene que comprometer su propia identidad y entonces uno ya no parece que es tan radical. Porque y aparecen los epítetos, ¿no es cierto?, de bueno, Boric es amarillo y George Jackson se vendieron, etc. Yo tengo mi opinión sobre eso, pero no la quiero dar acá y no corresponde, pero esa es mi respuesta. Bueno. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por sus respuestas, por sus intervenciones. Particularmente agradecer al núcleo de lenguaje y política, porque, bueno, desde el centro consideramos indispensable la participación de la teoría política dentro del proceso constituyente. ¿Quién mejor que las personas que critican todo el rato el sistema político para hablarnos de él? Muchas gracias a todo el mundo. Los estamos esperando en la próxima actividad, que va a ser la convención de constituyentes el día, bueno, era el miércoles, pero les hago el spoiler de que va a tener que ser corrida por invitados. Así que eso. Muchas gracias a todo el mundo. Cuídense. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a luego. ustedes. Kika, deja de grabar. Por favor.